en esta tarde, en esta preparación a la fiesta del Cristo, del Calvario. Y agradecer también de una forma especial a los grupos de la pastoral familiar de la parroquia que os habéis encargado de preparar esta Eucaristía. Una Eucaristía en la que el Evangelio del domingo, el que nos propone la Iglesia, coge un texto un poquito más largo de un capítulo de Mateo. Estamos leyendo a uno de los 4 evangelistas, Mateo, y estamos leyendo, que no es casualidad, de su capítulo 13. Mateo, cuando piensa su Evangelio, lo piensa a partir de 5 discursos de Jesús. No es que Jesús hiciera 5 discursos, ¿vale? Pero Mateo organiza su idea porque está haciendo una catequesis, está queriendo decir algo a la comunidad cristiana. Y entonces dice, mira, voy a organizar todo lo que Jesús dijo, lo voy a organizar en 5 discursos. Lo que hemos escuchado corresponde al tercer discurso de Jesús. Y ese tercer discurso de Jesús trata sobre el reino de los cielos. Y en todo este capítulo 13, del que hemos leído una parte, Jesús a lo que se dedica es a explicarles a los discípulos qué es el reino de los cielos. Y para eso acude a comparaciones. El reino de los cielos se parece a... El reino de los cielos se parece a la semilla que plantó el sembrador, al trigo que plantó un hombre, a un grano de mostaza, a un poco de levadura que tomó una mujer, a un tesoro escondido, a un mercader que busca buenas perlas y a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Si hay algo que Jesús quiere transmitir es el reino de Dios. Y la comparación que ha utilizado en este Evangelio es un poco de levadura y la más pequeña de las semillas. Menos mal que el párroco ha corregido, porque leyendo, si habéis fijado, se ha saltado casi el mar. Digo, no, que no se salte el mar, porque es que es importante esta palabra, Digo, menos mal que ha rectificado y ha dicho lo más. Porque es que el reino de los cielos tiene que ver con qué, se parece a qué. Se parece a lo poco, como ese poco de levadura, y se parece a lo más pequeño, como esa semilla que es la más pequeña, pero que luego da un gran árbol. Y aquí Jesús ya nos está diciendo algo, no a nuestra cabeza, sino a nuestra sensibilidad y a nuestro corazón. Mirad, el reino de los cielos tiene que ver con lo poco y con lo más pequeño. Y esto ya de entrada desbarata todas nuestras fantasías, ¿verdad? De lo mucho y lo más grande. Porque claro, todos espontáneamente, en principio, por lo que nos movemos, espontáneamente, eso es como un automatismo que tenemos, espontáneamente nos movemos según lo más. ¿Sí? Mi madre, como todas las madres, luce de hijo, y yo soy lo más para mi madre. Haga lo que haga, lo más. ¿Sí? Dentro de las madres lo sabéis todos. Y luego hay una competencia entre madres, a ver quién es el hijo más. Bueno, pues es que esto funciona, ¿sí? Y de alguna forma es verdad que hay que lucir hijo, pero de alguna forma, probablemente no de una forma consciente, pero ya lo que nos funciona es como un chip que nos funciona, que yo siempre tengo que poner el punto final. Esto nos pasa. En una conversación siempre está el que yo más. Y si tú dices algo, yo más. Y si a mí me han operado de un juanete, a mí de 5. Siempre hay gente que es más. Y siempre hay gente que pone el punto y final. Digo, es que no hay gente que... ¿Veis? Esto en cantidad de comportamientos nuestros de la vida cotidiana nos podríamos reconocer, y sobre todo a los demás, a nosotros no. No se ve más claramente en el prójimo. ¿Ves? Ya está este con el rollo de yo más, y yo más, y yo más. Porque es que lo llevamos grabado, lo de lo más. Y sobre todo también tenemos muy grabado lo de lo más grande.
nos va lo aparatoso. Nos va lo aparatoso. ¿Sí? Si lo podemos hacer complicado, ¿para qué hacerlo sencillo? Si lo podemos hacer a lo grande, ¿por qué? ¿Sí? Y de alguna forma parece que estos dos códigos de lo más grande y lo mucho, lo más, ¿verdad?, configuran nuestra vida. Somos gente que queremos vivir el Evangelio. Somos gente que queremos seguir a Jesús. Somos gente que queremos que nuestra vida personal, familiar, profesional, de relaciones, todo esté teñido por el Evangelio. De verdad que lo queremos. Y somos gente buena. Pero también y al mismo tiempo reconocemos en nosotros que hay otros impulsos, que hay otras fuerzas que nos mueven en otra dirección, que no es la de Jesús, la de su Evangelio. Oye, ¿cuál es la dirección de Jesús? Te lo acaba de decir, lo poco y lo más pequeño. ¿Y yo cómo sé que estoy viviendo el Evangelio? Si reconoces que en tu vida tú te vas moviendo justamente en esa dirección, en la dirección de lo que tiene que ver con lo poco y lo más pequeño. Y sobre todo, para no montarnos líos en la cabeza, si eres una persona sensible, próxima, cercana, comprometida con los más pequeños. Esto sí que es la prueba del algodón. Esto sí que no engaña. Esto sí que funciona. O sea, no hay discurso ideológico ni historia que nos montemos que resista al pero tú eres compasivo. Como hemos dicho en el Salmo, tú eres bueno y clemente. ¿Vale? Bueno, pero pues tú eres bueno y clemente, porque ahí sí que ya, esto sí que es la prueba. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que estoy viviendo según el Evangelio, según el espíritu del reino de los cielos? Porque estás dejando conducir tu vida en esa dirección, que tiene que ver con lo que es lo poco y lo más pequeño. Y sobre todo eso lo verifico en la proximidad a estas personas que no cuentan. Y en nuestras familias siempre está el que no cuenta, No nos vayamos a pensar en cosas muy lejanas. En mi familia está el que no cuenta, el que siempre está con lo mismo, el que se repite, el que es un pesado, el que si ya lo ha dicho, otra vez con lo mismo. Esta gente a la que no escuchamos, a la que no prestamos atención. En nuestra familia, en nuestras familias, también hay gente que no cuenta, que son los más pequeños, porque lo único que dicen son tonterías. Abuela, calla, ya déjalo estar. O lo que sea. ¿Sí? Configurar nuestra vida según este espíritu, que es el de la parábola que hemos escuchado. Lo poco y lo más pequeño. Y ante esto, sorprendentemente, los discípulos no se enteran. No se enteran. Lo hemos escuchado en el relato. Venga, a ver, ahora cuéntanos de verdad, ¿tú qué has querido decir con esto de la parábola del sembrador? Porque te explicas fenomenal, pero no hay quien te entienda. Es que los discípulos no se enteran. Y el Evangelio, a lo largo de todo el Evangelio, nos presenta toda una galería de personajes que no se enteran. Los discípulos los primeros, pero luego empezamos. Están aquellos que van camino al templo y se encuentran a un hombre apaleado al borde del camino y pasan de largo. Claro que lo han visto, lo que pasa es que no se quieren enterar. Y luego están aquellos que el día del juicio dicen, pero cuando te vimos desnudo, cuando te vimos hambriento. Y estos parece, según el Evangelio, que son legión. Los que no se quieren enterar, los que no se enteran. ¿Sí? Y atención, porque el Evangelio también lo que nos dice es que ante aquellos que no se enteran y que reaccionan tarde, que luego no me vengan llorando. Que luego no me vengan llorando, porque yo lo avisé, yo ya os lo dije, ¿sí?
Y esto yo creo que es como una gran provocación para nosotros, como comunidad cristiana, de hay que espabilar, ¿eh? Hay que espabilar. O sea, no podemos ir diciendo, yo es que no lo sabía. No podemos ir diciendo, es que no me había enterado. Porque hay un momento, y esto el Evangelio nos lo dice, hay un momento en que ya has llegado tarde. Hay un momento en que todos podemos llegar a un punto de ya no retorno. De alguna forma lo que el Evangelio nos está diciendo es, a ver, Dios es compasivo y es misericordioso. Eso todos lo tenemos clarísimo. Pero también lo que nos dice es, no pasteléis. No pasteléis. No juguemos a dos cartas. No nos movamos en dos aguas. ¿Sí? Y ante esto, como los discípulos, cabe la posibilidad de decir, yo no entiendo. Pues mira, hay un día que no servirá el decir, yo no entiendo. Esto es como a veces las madres, ¿no? Con los niños, los hijos, cuando hemos sido pequeños, hemos utilizado mucho esta excusa de es que yo no lo sabía. Cuando la madre nos lo ha dicho 200.000 veces, y ya es imposible que me digas que no lo sabías, porque es que te lo he dicho 50 veces. Ay, pues no lo sabía. Pues llega un momento que la madre le dice, pues mira, lo siento, haberte enterado. ¿Sí? De alguna forma el Evangelio no es que sea una amenaza, evidentemente, ¿eh? Pero sí que es como una posibilidad de que reaccionemos. O sea, que no puede ser. Que cuando uno quiere vivir de verdad el Evangelio, uno, lo que dice el Evangelio, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y lo que pasa ahí es el diablo. Ya está. ¿No? Y a veces nosotros podemos estar en este cierto pasteleo. Como Dios es bueno, bueno, pero es que una cosa no quita la otra. Es decir, Dios es bueno hasta el infinito. Pero uno tiene que ponerse las pilas. Y uno tiene que empezar a vivir según el espíritu del Evangelio. Y esto yo creo que también nos posiciona a todos nosotros, personal, comunitariamente, ante la vida. Porque al final el cristiano toma decisiones y se sitúa y se posiciona. Esto es muy difícil. Bueno, ya claro. Es que vivir la vida en serio es que no es fácil. Es que vivir tu matrimonio con un planteamiento claro es que no es fácil. Es que ser un empresario que tiene unos planteamientos claros y que no cede a determinadas historias, es que es muy difícil. Pues claro que es muy difícil. Es que ser político, claro que es muy difícil ser honesto. Claro que lo es. Pero lo que no podemos decir es que como están las cosas como están, yo me voy a permitir pues un poquito para acá, un poquito para allá. Pues no. Y lo que intentamos los cristianos dentro de nuestras posibilidades es tomarnos en serio lo que dice Jesús y vivir desde el Evangelio. Y cuando nos ponemos ante este Cristo, ante el Cristo, ¿verdad? Lo que te está devolviendo es, mirad, toda mi misericordia, toda mi compasión, evidentemente que sí. Pero no me vengas con cuentos. Porque esto no es ningún cuento. Esto es verdad, esto va en serio. ¿Sí? Y entonces uno puede ponerse ante este Cristo y empezar a contarle sus películas, que está muy bien, si él lo va a escuchar absolutamente todo. Pero también vamos a hacer un poquito de silencio y vamos a escucharle a él. Porque es probable que nos diga, si yo te escucho, si yo te entiendo, si yo te acojo, pero no me vengas con cuentos, porque esto va en serio. Toma las decisiones que tengas que tomar. Yo no las voy a tomar por ti. Yo tomé la mía y aquí estoy. Toma tú las tuyas. Y gracias a Dios tenemos este Cristo que no nos tutela como si fuéramos unos niños que no sabemos dónde tenemos ni la mano derecha ni la mano izquierda, sino es un Cristo que nos devuelve a toda nuestra realidad y nos pide que asumamos nuestra responsabilidad. Un Cristo así sí. Un Cristo así sí. Un Cristo mágico que me va a cambiar mi realidad en toda su complejidad, pues no, mira, no.
porque esto no es magia. Aquí lo que está en juego es la libertad de cada uno de nosotros, como se la jugó él. ¿Quieres vivir según el Evangelio? Déjate conducir por el Espíritu de Jesús, que te va a conducir en la dirección de lo poco y lo más pequeño. ¿Quieres saber cómo reconocer que no estás viviendo según el Evangelio? Pues porque te estás dejando conducir con todo lo que tiene que ver con lo más y con lo grande. ¿Quieres vivir según el Evangelio? Toma tus propias decisiones según el espíritu del Evangelio. Difícil, a veces sí, porque la vida es muy complicada. Pero Él nos va a pedir que asumamos nuestra parte en nuestra historia, y termino, que no le vayamos con cuentos, en el sentido de que yo que no sabía, no, tú lo sabes perfectamente. Un coloquio sincero, honesto, ante este Cristo, nos devuelve a las claras a nuestra realidad, no la que queremos o nos gustaría maquillar, sino la que es. Que Él nos conceda esa capacidad que Él mismo tuvo de situarse honestamente ante la vida y tomar las decisiones que tuvo que tomar, pero movido por el Espíritu de Dios. Que Él nos lo conceda. Toda la Iglesia hacemos la confesión de la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,